La historia nos cuenta que existe una gran hermandad entre Colombia y Paraguay, en donde resalta la famosa frase, todo paraguayo es colombiano y todo colombiano es paraguayo. En la historia del Paraguay se definen tres etapas. Si bien este país se proclamó como república en 1813, su reconocimiento solo se dio hasta el año 1853, por parte de otros estados. Una segunda etapa estuvo determinada por la definición de sus límites territoriales, los cuales terminaron siendo definidos en conflictos internacionales como la guerra contra la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. La certeza en los límites territoriales del Paraguay solo se alcanza en el año 1938. Finalmente, hay una tercera etapa en la cual Paraguay hace esfuerzos por el reconocimiento de recursos naturales del mar compartidos, dada su condición de país sin litoral, haciendo esfuerzos en diferentes foros multilaterales. La historia de Paraguay y Colombia es una historia de coincidencias, y el episodio de la guerra contra la Triple Alianza significó un momento importante de acercamiento entre ambos países, debido a las expresiones de solidaridad de Colombia con el Paraguay, donde se sabía que este conflicto era contrario a los principios de derecho internacional, como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a las normas internacionales. Este conflicto inició en 1864 con una invasión del Imperio Brasilero en territorio paraguayo, después de que este país expresara su apoyo al gobierno de Uruguay, en donde un sector de oposición era apoyado por Argentina. En territorio uruguayo se disputaba una férrea guerra civil entre blancos y colorados, dos segmentos de la población que por un lado, apoyaban el nacionalismo sudamericano y por el otro, el arraigo europeo. Esta situación desencadenó una fuerte lucha interna en territorio charrúa y progresivamente despertó la atención de los países vecinos, entre los que estaban Paraguay, Argentina y Brasil. En esa época Paraguay era gobernado por Francisco Solano López, y tenía un desarrollo muy marcado en agricultura y una industria en desarrollo. Los paraguayos decidieron apoyar al Partido Blanco de Uruguay, esto con el fin de darle vigor al progresismo sudamericano, mientras que Argentina y Brasil no vieron con buenos ojos esta posición. Por lo tanto, decidieron sumar su respaldo al Partido Colorado. Aunque inicialmente Paraguay trató de apoyar con tropas a los blancos, Argentina no permitió el paso del ejército guaraní, lo que fue tomado como una declaración de guerra por Solano López. Esta beligerancia provocó que tanto Brasil como Argentina atacaran las provincias limítrofes de Paraguay, intentando llegar a Asunción, su capital. El poderío del Imperio brasileño y la República Argentina estremeció a un país que se jugó su supervivencia y sufrió pérdidas considerables. Dicho conflicto fue denominado como la Guerra de la Triple Alianza, catalogada confrontación más sangrienta en la historia sudamericana, dejando al menos 300.000 muertos a Paraguay y cerca de 140.000 entre argentinos, uruguayos y brasileños. Como hecho histórico de la supremacía que arremetió contra Paraguay, niños, mujeres y ancianos fueron usados para conformar su ejército de defensa, situación que siempre rememora en este país por el heroísmo de sus ciudadanos. Cerca del 90% de los hombres paraguayos murieron en este conflicto. La Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay fue un enfrentamiento sangriento, que se prolongó hasta 1870, en la cual la población del Paraguay pasó de tener 600.000 a 200.000 personas. La magnitud de los ejércitos invasores hizo que muchos de los hombres que defendían el territorio paraguayo murieran. Esto despertó la atención de los Estados Unidos de Colombia, quien en cabeza del presidente Eustorgio Salgar, realizó un llamado a la cordura y promovió una ley en pro de los paraguayos, convirtiéndose en la primera nación que apoyó a dicho pueblo. Tras el fin de este conflicto, Uruguay y Argentina firmaron con Brasil el Tratado de la Triple Alianza, el cual buscaba cambiar el régimen político en Paraguay, la caída de su presidente, el mariscal Francisco Solano López, pactar una integridad territorial diferente y la desmilitarización del país. Este fue un acuerdo secreto que se filtró por la oficina del Servicio Exterior británico, tras una reunión del representante de este país con un diplomático uruguayo. En América Latina este evento tuvo un fuerte impacto, en una coyuntura en la cual países como Chile, Bolivia, Perú y Ecuador estaban en una alianza conjunta contra una invasión española. México vivía un periodo de ocupación francesa, y países como Colombia y Venezuela buscaban fortalecer la unión de los países americanos, para consolidar su posición en el contexto internacional. En Colombia, la primera muestra de acompañamiento con Paraguay se dio en 1866, cuando el entonces canciller José María Rojas envió una nota a todos los cancilleres de la región, expresando que el Tratado de la Triple Alianza contenía disposiciones negativas que podrían ser fatales para toda América, y que transgredían normas y principios del derecho internacional. Ante esta iniciativa colombiana, el Imperio del Brasil ejerció una fuerte presión, con el envío de ministro plenipotenciario Joaquín Azambulla a Bogotá, con el fin de bajar las tensiones frente a la posición colombiana frente al conflicto, el establecimiento de un tratado de límites y condiciones de navegación del río Amazonas.
A pesar de la presión y gestión del ministro Azambulla, el entonces secretario del Interior y de Exteriores colombiano, Carlos Martín, en su informe al Congreso indicó que las explicaciones por parte del Brasil sobre el conflicto no eran suficientes y denunció nuevamente el Tratado de la Triple Alianza. Posteriormente, en 1869, la Cámara de Representantes suscribió una declaración de apoyo al Paraguay, y en 1870 se tramitó un proyecto de ley de simpatía y apoyo de Colombia a Paraguay, similar al que se había tramitado en 1865 con ocasión del apoyo a México ante la invasión francesa. Este documento surtió el trámite en la Cámara de Representantes, en donde fue aprobado por 45 votos a favor y 6 en contra, y al pasar al Senado, el mismo fue archivado hasta mayo de 1870, cuando terminó la guerra con la caída del mariscal López, en donde fue aprobado sin oposición. Este decreto legislativo, Ley 78 de 1870, fue sancionado por el presidente Eustorgio Salgar el 2 de julio, y se constituyó en un símbolo de acercamiento entre ambos países que perdura hasta hoy. La Ley 78 del 28 de junio de 1870 es considerada el inicio de las relaciones entre Colombia y Paraguay, mediante la cual el Congreso colombiano expresó su simpatía y admiración por la resistencia patriótica y heroica del pueblo paraguayo en la Guerra de la Triple Alianza. Esta ley buscaba brindar una asistencia moral al pueblo paraguayo, resaltando su heroísmo en campaña. A su vez, desde Bogotá, se destacó que, en caso de desaparecer dicho país, la idea era que los paraguayos no fueran apátridas en América a partir de ese momento, por lo tanto, tendrían beneficios constitucionales como cualquier colombiano. Tras el final de la guerra, siguió un doloroso periodo de recuperación de Paraguay y de negociación con los países de la Triple Alianza, en especial con Brasil, que ocupó el país hasta 1876 y que pretendía mantener la integridad territorial del país, ante una posible expansión de la República Argentina. A pesar de que Paraguay firmó la paz con Brasil en 1872 y con Argentina en 1876, los conflictos territoriales entre estos países continuaron un tiempo más. Los tributos ofrecidos por parte de los guaraníes dejan un equipo de fútbol y un distrito que enaltecen el nombre de Colombia. Sport Colombia es un equipo originario de la ciudad de Fernando de la Mora, cercana a la capital paraguaya. Al día de hoy disputa las categorías de ascenso de dicho país. Nueva Colombia es un distrito en el departamento de Cordillera, a pocos kilómetros de la ciudad de Asunción. Esta jurisdicción resalta por su producción minera y expansión agrónoma, rasgos que ponderan en la economía de esta región. Además, la bandera de este territorio es idéntica a la colombiana.